Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos, hermanas, en esta mañana. Como siempre, ¿quién vive? Diga su nombre. ¿Y su pueblo? Vamos a orar, Señor, Dios Todopoderoso. Estamos delante de ti en esta hora. Agradecidos, Señor, que nos permites una vez más estar delante de ti. Te damos la gloria y la honra, nos humillamos y te exaltamos, Señor. Reconocemos nuestra condición de pecadores y pedimos perdón. Confesamos nuestros pecados. Límpianos con la sangre de tu Hijo, vertida en la cruz del Calvario, de todos nuestros pecados. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te pido que por favor te invito a este lugar, a mi corazón, al corazón de mis hermanos y hermanas. Señor, muévete a través de las lecciones para los niños, los jóvenes, para los adultos. Señor de los cielos, que seas tú ministrando tu palabra a cada uno de nosotros. Rompo cadenas, Señor, ataduras sobre mis hermanos que no están aquí, pudieran estar aquí, Señor. Pedimos por ellos, nos unimos rogando por ellos, por los esposos, las esposas, los hijos, todos aquellos que son tuyos, Señor. Los reclamamos una vez más tuyos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, pidiendo todas las cosas en el bendito nombre de Cristo Jesús. El pueblo está de acuerdo y dice amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, todos bienvenidos. Como ya lo hemos anunciado, estamos en un formato diferente en el programa. Ahora vamos a tener escuela dominical y luego después la predicación. Pero vamos a retomar el estudio que se ha estado dando los viernes, que es este libro, Diseño para el discipulado, Fundamentos de la Fe Cristiana. Hay libros extras, hermanos y hermanas. Aquí están enfrente, hay 4 libros y atrás hay más. El costo es de ¿cuánto, Rafi? $9. O si no tiene, lléveselo. Lo más importante es que tengan el libro. Es una donación realmente, pero si no, imagínense los libros echándose a perder y aquí que se queden, mejor lléveselos a su casa. Hoy vamos a entrar en el capítulo 14. Y el título de esta lección es Caminando como un general. ¿Perdón? Caminando como un siervo. Ahora le voy a leer lo que dice la introducción. Dice: todos disfrutan de ser servidos, pero pocos disfrutan haciendo el esfuerzo de servir a otros. Mayormente a la gente no le importa que los llamen siervos, pero sí les importa si son tratados como siervos. Los seguidores maduros de Jesús se evidencian por lo que harán por otros sin esperar nada a cambio. Bien, entonces arrancamos en esta mañana clase de escuela dominical y el título es Caminando como un siervo. ¿Todos entendemos lo que es un siervo, hermanos? Siervo proviene de la palabra servir. Un siervo viene a servir. Y cuando nosotros aceptamos al Señor, ahora tenemos la nueva naturaleza. Amén. Ya no, dijo el mismo Jesús, que no sea lo que yo quiero, cuando estaba orando en Getsemaní, sino que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Que se haga lo que tú quieres. Entonces ahora nosotros, hermanos, venimos con eso sentir en el corazón, que venimos a servir al Señor en lo que Él quiera, como Él quiera y para lo que Él quiera. Amén. Entonces vamos a aprender cómo nosotros podemos convertirnos o cómo podemos caminar como un siervo. Y la primera cita bíblica está en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La bendita palabra dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús, hermanos? A servir. Oiga, pero usted se imagina a una persona de un rango tan alto, por ejemplo aquí en la tierra, ¿a quién pudiéramos poner de ejemplo? ¿Un presidente? ¿Un gobernador?
no sé, el dueño de una compañía grandísima, sirviéndole a sus que están por abajo de él. El Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su trono de gloria. Escuchen, hermanos, se hizo carne y dice la Biblia que Él vino a servir y no a ser servido. La pregunta que yo hago es, ¿sí tendremos nosotros esa característica de servir? Lo que leíamos en la introducción es que a todos nos gusta que nos sirvan. Y bueno, aquí en la iglesia yo sé que por muchas razones no tenemos ahorita el comedor abierto, no hemos tenido eventos, pero cuando nos toca tener eventos y le sirven a uno, ¿verdad? Qué agradable, hermano. Usted nomás levanta la mano, me trae más agua, por favor, así como no pasa. Oiga, más tortillas, sí, como no. Oiga, ¿no tiene una salsa más picante? Y andan que no dan abasto. Y unos corriendo para acá, otros corriendo para allá. Pero el que está siendo servido nomás está sentado, ¿verdad que sí? ¿Y el que está trabajando, hermanos? No sé si se recuerdan, antes de la pandemia teníamos muchos eventos. Y los jóvenes hacían, el 14 de febrero les hacíamos una cena para recaudar fondos. Entonces hacíamos una cena de gala el Día del Amor y la Amistad. Cuando yo no sé, muchos de ustedes bendijeron esos eventos. Pero una vez las niñas, Talía tenía yo creo como 13 años y apenas empezaba con los tacones. Entonces Zulma les dijo que las meseras, que iban a ser todas las jovencitas, se vistieran pues bien. Y Talía por primera vez en su vida se puso tacones para venir a servir, literalmente a servir platos de comida. Y duró como 1 hora el servicio. Cuando llegó a la casa, ya en el carro se los había quitado y llega y los avienta y le dice a Zulma, me van a quitar esos zapatos endemoniados. Dice, no los aguanto. ¿Por qué? Porque estuvo 1 hora, ¿qué? Sirviendo. Fíjense todo lo que tiene que sacrificar el que sirve. Yo, por ejemplo, ahorita les estoy sirviendo a ustedes. Si me dan ganas de ir al baño, what happened? ¿Qué pasa? Sí, pero no se trata de eso. O sea, yo tengo una obligación delante de Dios y delante de ustedes. A lo mejor tenía que trabajar ahora. A lo mejor me hubiera gustado estar en la playa así tomando un agua de coco. Pero el que sirve tiene que sacrificarlo todo por el amor a los demás. Jesús es el ejemplo para nosotros, hermanos, de lo que es un siervo. Y yo sé que nos gusta que nos sirvan, pero recuerden que el ejemplo que tenemos, según leíamos en Marcos 10:45, lo repito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente que vino a servir, sino que el punto culminante de este servicio es que Él eventualmente dio su vida. Amén. Número 2, entramos en el segundo versículo, dice, ¿cuáles son algunas formas en que Cristo sirvió a la gente? Vamos a ver cómo el Señor Jesús servía a la gente y está en Mateo 9:35. Dice la palabra del Señor así, recorría Jesús todas las ciudades. Pongan atención especial en las cosas que Jesús hacía. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿qué? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué más? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué más? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo primero que empezó es recorriendo. Amén, hermanos. ¿Nos está hablando el Señor? Recorriendo. Para servir, ¿qué hay que hacer? O sea, tienes que dejar tu zona de confort y salir. Y le voy a decir que muchos nos acostumbramos a la iglesitis. ¿Qué es la iglesitis aguda? La iglesitis aguda es que nos acostumbramos a que todo lo queremos en la iglesia. Todo es, solo me conformo con ir a la iglesia, pero raras veces estoy dispuesto a ir
fuera de mi ámbito, de lo que estoy acostumbrado, para hablarle a alguien, para visitar a un enfermo, para ir a alguien al hospital. Simplemente en veces no tenemos el tiempo o no queremos hacerlo. Pero Jesús empieza con recorriendo, caminando. Oiga, el método de transporte de aquella época, Jesús llamaba un Uber, o se subía a un avión, caminando, hermanos. Un esfuerzo físico para servir. Y no solamente caminando, 9:35 leíamos, dice, recorría todas las ciudades. Oiga, no hacía discriminación. Todas las ciudades. ¿Qué más? Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Bueno, Jesús enseñaba a la gente. ¿Por qué será bueno enseñar? Porque saber es poder. Y el que no sabe es como el que no ve. Y el que sabe y enseña, 2 veces sabe. ¿Le sigo o le paro? Amén. Entonces, ¿se fijan la importancia de saber? Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo hermanos, de joven a mí me hablaron mucho del evangelio. Tenía tíos pastores y empieza una ola de querer convertir a toda la familia. ¡Qué bueno! Entonces yo era la generación de los jóvenes rebeldes que sentía yo que pues no era mi tiempo todavía. Y en ese recorrer de la vida tuve un encuentro con el Señor. Pero yo en mi mente, antes de conocer al Señor, sabe que una vez un tío me dijo que la venida del Señor iba a ser con un abrir y cerrar de... No, perdón. El Señor decía, mi tío, el pastor, predicaba, a los jóvenes nos decía que cuando Jesús viniera iba a venir en una nube blanca. Entonces nos decía él, la nube se iba a parar en el medio del cielo y Jesús con los brazos abiertos iba a empezar a levantar a toda la gente. Entonces yo en mi mente, era lo único que sabía de la Biblia, que Jesús iba a venir en la nube blanca. Entonces yo en mi mente dije, bueno, pues yo no tengo ganas de convertirme al cristianismo todavía, pero en cuanto escuche la trompeta y en cuanto vea la nube blanca, yo me hinco. Fíjese, yo me hinco en ese momento y le digo, Señor, perdóname, me quiero ir contigo. Dios me dice la Biblia que Dios es amor, me perdona. Entonces yo sigo en mi vida loca y en el momento que escuche el tronido, a tierra, oro, me arrepiento y me voy. Yo tenía mi plan, pero yo no sabía que la venida del Señor era en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo creo que no alcanzaba ni a tocar el suelo. Cuando ya... ¿Sí entienden la lógica de lo que les estoy enseñando, hermano? Que nosotros necesitamos conocer lo que nos enseña la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque como un siervo él estaba sirviendo en enseñar. Ahora, nosotros en el 2021 tenemos que tener esa característica del siervo de siervos, de enseñar a los demás. Pero ¿cómo vamos a enseñar si no hay nadie que nos enseñe? Dice la Escritura. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar pendientes, hermanos. Miren, cada vez que tenemos el privilegio de poder estar en la iglesia, vengan a la iglesia. Yo sé que los que servimos al Señor damos el ejemplo. Yo les pido disculpas, el Señor sabe todas las cosas. Yo no he estado viniendo entre semana, he estado teniendo trabajo como no tienen ni idea. Nunca había tenido tanto trabajo y tantos problemas en el trabajo, pero Dios sabe las cosas, todas las cosas. Pero si usted tiene el privilegio y el tiempo de poder venir y no viene, ¿qué pasa? ¿Cuál es la excusa, hermanos? Mi viejo, mi vieja, mi trabajo, no lo sé. Pero necesitamos aprender a servir. Y necesitamos aprender a enseñar. Jesús enseñaba. ¿Qué más hacía nuestro Señor Jesús mientras caminaba por todas las aldeas? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? En Jesús hay esperanza y vida eterna. Hay vida después de la muerte. Nos concentramos, hermanos, en vivir
ese lapso de tiempo que llamamos vida, y en realidad dice la Biblia que la vida es como la flor del campo. Hoy florece y mañana se seca. Y lo que quiere decir el Señor es que es así bien rápido. Yo no puedo creer, realmente lo digo con toda humildad, que tan rápido hayan pasado los años en mi vida. O sea, ya rebasé el 50. Yo me siento que apenas ayer llegué a Estados Unidos de 17 años. Y bien rápido, así que siento que me casé, tuve hijos, y ¡pum!, ya estamos aquí. Y yo creo que te acuestas a dormir, mañana abres los ojos, ya tienes 60, 70, 80. Y abuelito y abuelita, aunque no quiere. Amén. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo, hermanos? Tomando el ejemplo de Jesús. Él enseñaba, Él predicaba, ¿qué más hacía? Oiga, y antes de continuar, usted me va a decir, hermano, Dios no me ha dado el don de la predicación. Ok, está bueno, se lo acepto. ¿Saben ustedes cuál es el mensaje más poderoso que usted puede predicar? No es la resurrección de Lázaro, es tu propia vida. Somos cartas abiertas, dijo el apóstol Pablo. Somos testimonio vivo para toda la gente que nos conoce. En veces uno pierde las oportunidades. Yo pierdo en veces muchas oportunidades. Ayer mi cuñado le hizo una fiestecita a su niña, cumplió 4 años o 5, no sé, y nos invitó. Entonces las niñas de mi cuñado están en un club de jugar fútbol, soccer. Invitó a algunos invitados de los del equipo y llegan los niños con sus papás respectivamente. Entonces mi cuñado, Lolo, me sienta en una mesa ahí con unos que eran de México, como para hacer el... Y empezamos a platicar con una pareja de señores que eran los abuelitos de la niña que jugaba en el fútbol. Y ya empezamos a platicar, y bien platicadores, no parecían tarabillas, o sea que... Entonces está bien, ahí pues nos agarramos a platicar. Y en la primera chanza me dijo que tenían un hijo que ellos eran católicos hasta está bien, no hay bronca ya. Dígame, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Usted ha encontrado la palabra religión en la Biblia? No. Yo les he dicho que no es religión, sino que es ¿qué? Relación. Pero luego me dijo que tienen un hijo misionero, y de ahí me agarré. Que dicen que el hijo misionero vive mejor. Dice que no es dueño de nada, pero vive mejor que los que son dueños de todo. Y cuando me dijo eso, me abre la puerta y decirle, ¿y saben ustedes por qué? Y ¡zas! Empezó y una tras otra, y versículo tras versículo. No le podíamos parar a la plática, porque estaban embebidos en escuchar las buenas nuevas. Y yo les dije, miren, Jesús vino a este mundo no para que usted tuviera casa, ni para que tuviera hijos, ni para que tuviera perros, ni para que tuviera oro molido, ni oro en lingotes. Jesús vino para llevarlo a la vida eterna, para que cuando se muriera pasara la eternidad con Él. No, sí tienes razón. Amén. Entonces, en veces perdemos esas oportunidades de hablarle a una persona simplemente con nuestro testimonio. Cuéntele su testimonio, lo que usted era antes y lo que ahora es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, ¿qué estábamos leyendo? 9:35, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando enfermedades. ¿Ustedes creen que esa sanidad sigue todavía para nosotros, hermanos? Mire, aquí está que Él no cambia. Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Entonces el mismo Jesús que sanaba, que muchas veces, si ustedes leen la Biblia, dice que Jesús tenía ¿qué? Compasión de la gente. Él los veía, hermanos. Jesús iba caminando y no era indiferente a las necesidades, al dolor, a las enfermedades de las personas. Y Jesús se acercaba y los sanaba. Y es el mismo Jesús que en veces está paseando aquí en las filas de las sillas, hermanos,
cuando estás enfermo, cuando estás adolorido, es el mismo Jesús que está pasando y sanando. Amén. Y a través de nosotros, Jesús nos usa también para servirle a Él, para sanar a las personas. Yo no puedo sanar a nadie. Sí está claro, ¿verdad? ¿Y Rafi? ¿Ustedes creen que Rafi pueda sanar a alguien? No. Entonces, pero somos canales de bendición. Si Dios muchas veces te puede usar a ti, me puede usar a mí para orar por una persona y que sea sana, pero Dios es el que hace el milagro. Pero estamos siendo siervos del Señor en hacer todas las cosas que Jesús hacía, hermanos. Bien, vamos a otro versículo de la Biblia, Juan 13:1. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muy bien. Primera pregunta: ¿qué acto simple de servicio hizo Jesús por sus discípulos? ¿Cuál fue el acto simple de Jesús por sus discípulos? Se humilló al punto de lavarle los pies. Ahora, necesitamos saber un poquito de historia de la cultura judía para entender por qué Jesús le lavaba los pies a los discípulos, perdón. Bueno, la cultura judía, hermanos, en aquella época, como ellos caminaban la mayoría de parte del tiempo y traían sandalias, eso imagínense, yo no sé, algunas personas se identifican con esta ilustración, los que son de rancho, de la sierra, hermanos. La clase nomás tiene, no sé, como media hora, pero de todas maneras vamos a meterla ahí, como si fuera jamón en medio de la torta. Mis papás y abuelos eran de rancho, hermanos, de ganaderos en la sierra. Y cuando nosotros de jóvenes íbamos al rancho a trabajar, lo primero que hacíamos era que nosotros le decíamos guaraches de llanta. Y prácticamente tenían una llanta vieja, usted ponía su pie y luego se lo marcaban así con un marcador, lo cortaban y le hacían 3 agujeros. Uno en medio de los dedos estos, del dedo gordo y el que sigue, y luego uno acá al lado y otro acá atrás. Y luego le metían una correa y oiga, era la cosa más incómoda del mundo. Nosotros llegábamos como niños bonitos de la ciudad con zapatos, y no te duraban los zapatos, tenías que quitártelos y luego a los guaraches. Yo duraba 2 días de fiebre, porque la correa es aquí raspándote, pero después de un tiempo ni lo sentías. Pero sí me daba cuenta, hermanos, de andar corriendo todo el día con esas sandalias, en vez de pisar uno la caca de las vacas. Entonces imagínense cómo llegaban las uñas de los... entre el polvo, la caca. Entonces llegaba uno a la casa, pues con los pies bien sucios. Ahora ya entienden por qué. En la época de Jesús llegaban caminando, de caminar 4 o 5 millas, y lo primero que hacían, el siervo, el que tenía el menor rango, era el que le tocaba lavar los pies, porque era algo, díganme de ustedes, si nos dijeran, si en esta iglesia, hay iglesias que todavía hoy en día lavan los pies, y si dijéramos, hermanos, ¿qué prefiere, lavar los baños, servir la comida o lavarle los pies a los hermanos? No, yo limpio mejor los baños. Amén. Pero vean ustedes la característica de un siervo. Parece que en esta junta o en esta reunión donde Jesús llega, ese día no se presentó a trabajar el siervo de menor rango. Amén. Y Jesús, como no les habían lavado los pies, iban a cenar. Tenían que estar limpios, presentables, la cena. Y los judíos son extremadamente limpios, hermanos. Son así muy de estarse lave y lave las manos porque sienten ellos que son purificados, no sé. Y Jesús antes de cenar dice, pues no hay nadie que lave los pies. Se levanta, llena una charola con agua, se pone una toalla en el cuello y se empieza a ir uno por uno con sus apóstoles a lavarles los pies. Ahora sí tiene sentido lo que vamos a leer, ¿verdad que sí? Entonces volvemos otra vez, por favor. Dice la palabra del Señor en Juan 13, 1 al 5. Antes de la fiesta de las Pascuas, vamos a leer desde el
3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Escuchen, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Enjugarlos, dice. ¿Sí? Con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lavarle los pies a sus discípulos. Se humilló, hermanos, tenía que estar, yo creo, hincado de rodillas. Digo, no que estaba rindiéndole homenaje al que estaba sentado, sino para poder hacer su labor se tenía que poner de rodillas. No dice que tomó un banquito y se sentó, ¿verdad que no? Entonces, yo creo que para andar moviéndose de apóstol en apóstol, tenía que humillarse. Fíjense, hermanos, el que sirve muchas veces tiene que llegar hasta lo más bajo. Y con el tiempo, muchos nos acostumbramos. Yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Mi hermano Tony trabajó para una maquiladora japonesa muchos años y le tocó ir a Japón a recibir un premio. Y dice que el dueño de la compañía, un señor no millo, sino billonario. No sé cuántas compañías tenía en todo el mundo. Un viejito de 80 años. Dice que lo tenían sentado en una mesa. Yo creo que estaba la mesa como de aquí hasta allá, hasta donde están las hermanas. Y todos sentados así, todos los que representaban a todas las maquiladoras de todo el mundo, todos sentados. Y el viejito en la cabecera. Entonces empiezan todos hablando y el viejito se queda dormido. El dueño de la compañía, el dueño de toda la compañía, se queda dormido. Entonces le dice el que está a un lado a mi hermano, le dice: oye, mira, y se quedó dormido el dueño. Y luego le dice: pues si yo fuera el dueño, hasta arriba de la mesa me hubiera costado dormir. O sea, si yo soy el dueño. Pero vean ustedes la característica de Jesús, hermanos. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús tenía la autoridad de decirle: Pedro y Juan, rápido, agarra tú el agua, la toalla y a lavar los pies? ¿Creen ustedes que tenía la autoridad para hacerlo? Yo digo que sí. Si hubiera visto mal, no. Jesús es el mero mero. ¿Cuál es el problema? Pero Él les estaba enseñando que como Él vino a servir y no a ser servido, ahora Jesús estaba a punto de entregar su vida. Ya no iba a estar para enseñarles, pero con su propia vida, con sus propios actos, Jesús les está enseñando cómo servir. Yo tenía el derecho de decirles a ustedes: lávenme los pies, pero yo se los voy a lavar a ustedes, para que cuando yo no esté, ustedes hagan lo mismo, que tengan ese espíritu de servir. Y eso nos cuesta, hermanos, muchas veces, porque no queremos doblegar el ego. O sea, imagínense, yo no me puedo imaginar a Jesús lavándole los pies a todos, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces dice: ¿qué le dio la libertad y la seguridad para hacer esto? Este trabajo de servir. Hermanos, es una pregunta. ¿Qué le dio la libertad a Jesús y la seguridad para hacer este trabajo? El versículo 3 nos da la respuesta. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, Jesús ya sabía que había salido del Padre, ya regresaba al Padre. O sea, ¿qué se le quitaba a Jesús con lavar los pies? Él seguía siendo el Rey de Reyes. O sea, ¿dejó de ser Rey de Reyes y Señor de Señores? No. Y nosotros, de la misma forma, no se nos quita absolutamente nada cuando aprendemos a servir, aunque sea el menor de todos, hermanos. Todavía tengo tiempo, ya ni me acuerdo a qué hora dijimos que era el 11:05. C. ¿Por qué les sirvió de esta manera? Versículos 1, 14 y el 15. El 14 y 15 dice: pues si yo soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense, Jesús no solamente les dijo: ustedes tienen que servirse unos a los otros, sino que dijo: yo les di ejemplo. ¿Y saben ustedes el peso de cuando uno lo hace, hermanos?
Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por los papás que Dios me dio. Mi papá, hermanos, toda la vida fumó, pero él nos decía a nosotros, ustedes nunca van a fumar. Y lo sacaba un cigarro él. ¿Su papá y su mamá también? Bueno, pues aquí está la hermana, ya no fuma, lo bueno, y menos con mascarilla. Pero, hermano, nuestros padres tuvieron muchas virtudes, yo lo sé. Y a lo mejor en su forma de ser trataban de, como ellos estaban haciéndolo, trataban de evitar que nosotros cayéramos en el mismo error de ellos. Pero fíjese, no hubiera sido ejemplo perfecto que no hubieran fumado y nos hubieran dicho, no fumen porque yo nunca fumé. Amén. Y le digo, a mí me costaba mucho de niño captar eso. De decir que mi papá me decía, no fumes, pero él sacaba su cigarrote y ¡paz! Y luego el otro. Y no, claro que nunca lo hicimos delante de él porque le teníamos miedo. Pero de todas maneras el ejemplo nunca estuvo ahí. Pero Jesús sí nos dio el ejemplo. Como yo os he servido, así ustedes van a servirse unos a otros. ¿Estaremos tomando el ejemplo de Jesús, hermanos? En servir a los demás. Fíjense, aquí veo la mayoría son mujeres, hermanas que están aquí en la iglesia. Y ustedes se han dado cuenta cómo las mamás se esmeran en servir a los hijos, hermano. Yo lo he visto. Y muchas veces ya están grandes, ya adultos, ya casados con hijos, y llega el hijo y ¿dónde te pongo? Pero que tuvieran ese mismo amor para servir a todos por igual, hermanos. O sea, así como amas a tu hijo y mi mamá me recuerdo que tuvo 3 hombres, incluyéndome a mí, y 2 hermanos más. Pero mi hermano Manuel me van a perdonar la palabra, pero así decía mi mamá, que era bien fastidioso. Y ese, qué esperanza es que se pusiera un pantalón que tuviera una arrugadita. No, tenía que estar. No. Y mi mamá se esmeraba en darle la planchada que quedara, y así estuviera de la edad que estuviera. Entonces por eso les digo, si ese mismo amor que nosotros usamos cuando servimos a alguien que amamos, oiga, el mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como tenemos el amor de Dios en nosotros, que nos ha cambiado, con ese amor tenemos que servir. Y quiero decirles, hermanos, que todo lo que hagamos en la iglesia, dice que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si un día te toca cocinar y calentar tortillas, hazlo con amor, como que lo estás haciendo para el Señor. No reniegues de por qué a mí, o sea, Dios sabe todas las cosas. Saben, yo no soy mucho de puestos. A mí lo mismo me da estar lavando allá afuera que estar lavando. Yo no soy así porque como me acostumbré a no tener nada, y si ahora tengo me da lo mismo. Pero no, yo no soy así de que yo quiero estar aquí arriba porque yo soy yo digo que hay que rendirlo todo a los pies de Cristo, pero que tengamos ese mismo amor que tuvo Jesús para servir a los demás. Dice, ¿cuáles son algunas lecciones que usted ha aprendido de este pasaje, hermanos? Lecciones que hayamos aprendido de este pasaje. La humildad, ¿sí, hermana Nancy? Es lo que dijo Jesús, que como Él sabía que había salido del Padre y a Dios iba, o sea, no se te quita nada. ¿Cuál es el dicho? Que lo cortés no quita lo que, lo valiente. Jesús sabía que Él seguía siendo Dios, aunque lavara los pies. Y eso no era una norma que el mundo utilizaba. Imagínense al rey Herodes lavándole los pies a sus siervos. Pues no, nunca lo iba a ver, al contrario. Pero Jesús era la diferencia. Yo vine a servir y no a ser servido. Y en esta cena se levanta y empieza a lavarle los pies a los discípulos, para que tuvieran ellos el ejemplo de su maestro, de que él había venido a servir. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Vamos a Filipenses 2, 5 al 11, por favor. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra del Señor así:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, ¿saben ustedes lo que se me vino a la mente cuando leía este pasaje? Me recordó al rey David cuando estaba tratando de mover el arca del pacto. David, el rey era visto casi como una figura como de un dios, hermanos, en aquella época. La gente veía al rey y hagan de cuenta que veían una deidad y lo trataban de esa manera. Entonces David estaba tratando de mover el arca del pacto. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver, aquí tenemos una réplica del arca del pacto. Y la presencia de Dios moraba en el arca del pacto. Entonces, por la desobediencia y las guerras que habían tenido, se había quedado en la casa de un hombre. Y David, que ya había construido la ciudad, ya tenía dónde ponerla y quería moverla. Y en su primer intento, David, de mover esa arca del pacto, mueren 2 personas. Entonces David sigue con ese intención del corazón de mover el arca del pacto. La segunda vez cambió todo. Dice que cuando llegó el rey David, se despojó, así como hablaba de Jesús, de su manto. David se quitó su vestidura real y se queda con ropa interior, que no se parece a nada a lo de hoy en día. Ustedes saben cómo era la gente antes, pero vamos a decir, como dice la canción, de calzón de manta. Pero Jesús se queda con su ropa interior y dice que empieza a bailar, a danzar delante del Señor. Perdón, David, ¿quién dije? Jesús. Ay, que Dios me perdone. David empieza a danzar delante del Señor, hermanos. Y su esposa, Mical, si no me falla la memoria, lo vio por la ventana y dice que lo menospreció en su corazón. Cuando David viene, le dice a su esposa: te has visto como un cualquiera, como un vulgar. O sea, lo que tú hiciste no le correspondía a un rey. Eso le correspondía a una persona común y corriente. Tú eres el rey, te has visto como un rey. ¿Cuál fue la respuesta de David? No le oigo, tienes banda descalza. Por causa de él me haré más vil. O sea, Jesús no estaba danzándole a una persona, a una imagen. ¿A quién le estaba danzando? Se estaba humillando para el Rey de Reyes, para el Dios Todopoderoso. Entonces es lo mismo que estábamos hablando de Jesús, que Él se despojó, hermanos. Y esto lo tenemos que tener nosotros presente en el corazón para servir. Escúchenme, si no se acuerdan de nada de la lección, acuérdense solamente de esto. Para servir hay que despojarse del orgullo, del título, de la vergüenza. ¿De qué, hermano? De la vanidad. No nos gusta. No me la van a creer, pero cuando por ejemplo, cuando yo me pongo un traje, a veces hasta para agacharse uno como que está muy incómoda la ropa, ¿eh? ¿Es cierto? ¿A poco, hermanas, ustedes vienen de vestido, de zapatos, de todo? Hermana, métese abajo del carro. No, sí, seguro. Pero hay que despojarse. Amén. Para servir, un siervo se despoja. Y estábamos leyendo en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a los hombres. Entonces, Jesús estaba en la altura de ser el Hijo de Dios y se despojó. Tomó la forma totalmente de un hombre. O sea, fue hecho similar a los hombres. Y lo que quiere decir, hermanos, que Jesús tenía las mismas necesidades que tenemos tú y yo. Y se lo voy a demostrar así, relámpago. En la Biblia se registra que Jesús lloró. El Hijo de Dios llorando. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo humano. Para Jesús poderte decir que hagas esto, que soportes esto, lo otro, es porque Él lo sintió en carne propia. Pero Jesús lloró.
¿Cuándo lloró Jesús? Cuando vio la gente conmovida porque estaban llorando por Lázaro, las hermanas, la gente. O sea, fue tanto el dolor que él sintió alrededor de este hombre que acaba de morir, que el corazón se le quebrantó y dice la Biblia, y Jesús lloró. En otra vez Jesús se enoja, entra al templo y estaba el negociazo de vender palomas, de vender animales, del cambiadero de dinero, que aquí 2 por 1, pásele dentro de la iglesia. Y dijo, y se enojó Jesús, ¿y qué hizo? Miren, hermanos, por favor. Fue y agarró un azote, hermanos. La puerta les vino chiquita. Jesús se enojó y tenía razón o no tenía razón. Entonces, lloró, se enojó. En otra ocasión, se sube después de estar predicando y enseñando todo el día. Los discípulos están navegando la barca y él se va al piso de abajo, al primer, y se acuesta a dormir porque venía cansado. Entonces, cansado, un cuerpo que se cansa. Y por último, Jesús llega, estos están pescando y les dice, oigan, tengo hambre, ¿no tienen algo de comer? Y dice que ahí le hicieron un pan asado, un pescado asado, y Jesús tuvo hambre. ¿El Hijo de Dios tenía hambre? Sí, porque tomó un cuerpo igual que el tuyo y que el mío. Entonces Jesús, con toda su humanidad, nos enseñó a servir a cada uno de nosotros. Ya todos están viendo los relojes, así es que... Entonces, ¿qué aprendieron, hermanos? Tenemos que servir, ¿verdad? Si te quieres parecer a Jesús, empieza a servir. Amén, eso es todo. El deseo de un padre es que hagamos siempre su voluntad. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Aquí concluimos escuela dominical. Ahora, Rafi, ¿sigue usted? Amén. Vamos a entrar en los anuncios.